Hola, hoy exploramos a fondo un tema que es vital en cualquier proyecto, la gestión de riesgos. Tenemos sobre la mesa distintas perspectivas, guías prácticas sobre cómo afrontar esas incertidumbres que, bueno, queramos o no, siempre aparecen. La misión es sacar las ideas clave para entender por qué es tan crucial y cómo podemos, pues, usar esta gestión para que un proyecto llegue a buen puerto. Venga, vamos a meternos en harina. ¿Por dónde empezamos? Quizá definiendo qué es un riesgo en este contexto, ¿no? Sí, buena pregunta para arrancar. Pues básicamente un riesgo es una incertidumbre. Es un evento o una condición que, si ocurre, tiene un impacto, ya sea positivo o negativo, en los objetivos del proyecto. Ajá, Hablamos del plazo, el coste, el alcance, la calidad, en fin, lo que sea que busquemos lograr. entiendo. Y es clave, yo creo, distinguir entre las amenazas, que son esos riesgos con impacto negativo que queremos, bueno, evitar o minimizar, Claro, y las oportunidades, que serían esos riesgos positivos que podríamos incluso querer aprovechar. Gestionar es un poco buscar ese equilibrio, protegerse de lo malo y a la vez sacar partido de lo bueno. entendido. ¿Y por qué no vale eso de, bueno, improvisar cuando surjan los problemas? Las fuentes que hemos visto insisten mucho en que los riesgos siempre aparecen. Dejarlos al azar o reaccionar sobre la marcha normalmente sale caro, ¿no? Exactamente. Ignorar la planificación de riesgos es, como tú dices, comprar papeletas para retrasos, para sobrecostes o directamente para que el proyecto no cumpla sus metas. Ya. Una gestión proactiva no es que elimine la incertidumbre, eso es imposible, pero sí aumenta mucho las probabilidades de éxito Ujú. y reduce las de fracaso. Al final, es proteger la inversión y el esfuerzo que se pone en el proyecto. Vale, queda clara la importancia, sí. Entonces, ¿cómo se aborda esto de una forma, digamos, estructurada? Supongo que habrá un método, ¿no? Un camino a seguir. Así es, aunque hay variantes, claro, el proceso suele inspirarse en marcos como el PMBOK, que es como la gran guía de la gestión de proyectos, y sigue unos pasos bastante lógicos. Primero, planificar cómo vamos a gestionar los riesgos. Vale. Luego, identificarlos. Después, analizarlos, ver qué probabilidad tienen y qué impacto causarían. Ujú. A continuación, planificar las respuestas a esos riesgos, implementar esas respuestas y, ojo, un punto clave que señalan varias fuentes y donde a veces se falla, monitorizar los riesgos continuamente. Ah, eso es importante. Sí, no vale hacer un análisis al principio y guardarlo en un cajón, hay que seguirlo. Claro. Eso de la monitorización constante es interesante, porque, claro, un riesgo que parecía pequeño al inicio, a lo mejor a mitad de camino se vuelve enorme, o al revés, ¿no? Correcto, es un ciclo vivo totalmente. Y dentro de ese análisis, las fuentes también recargan conceptos útiles. Por ejemplo, diferenciar el riesgo individual, que afecta a una tarea o a un entregable concreto, Mm, del riesgo general del proyecto, que es más bien el efecto acumulado de toda la incertidumbre sobre el éxito final, el conjunto. ya. Y me llamó la atención una cosa que leí, lo de los riesgos no asociados a eventos, que no es solo que pase algo malo, sino la propia incertidumbre que hay. ¿Te refieres a la variabilidad o la ambigüedad? Exacto. La variabilidad es esa incertidumbre sobre el rendimiento. Por ejemplo, cuánto vamos a tardar realmente en hacer esta tarea aunque sepamos cómo hacerla. Siempre hay un margen. Y la ambigüedad es el famoso no sabemos lo que no sabemos. Esos imprevistos que son totalmente inesperados, que ni siquiera habíamos podido imaginar. Ya, lo desconocido total. Eso es. Y para eso están las reservas de gestión, ese colchón extra de tiempo o de presupuesto, para cubrir esos cisnes negros, digamos. Un colchón para lo desconocido. Tiene sentido. Sí. Y para analizar todo esto, ¿quién participa? ¿Y cómo se prioriza? Porque imagino que no se pueden atacar todos los riesgos posibles. Fundamental involucrar al equipo del proyecto. Son quienes mejor conocen los detalles, los aspectos técnicos, los operativos. Su visión es crucial. Claro. Para priorizar, lo típico es usar la probabilidad de que ocurra el riesgo y el impacto que tendría si ocurriera. Una herramienta visual muy útil es la matriz de riesgos, esa tabla que cruza probabilidad e impacto. Ah, sí, la he visto. Te dice rápidamente, esto es muy peligroso, esto es menos preocupante, esto casi lo podemos ignorar. Ayuda a enfocar. Y una vez que tienes los prioritarios, ¿qué se hace? ¿Preparar planes B? Algo así, sí. Para las amenazas importantes se planifican respuestas. Puedes intentar mitigarlas, o sea, reducir su probabilidad o su impacto. Por ejemplo. Pues buscar un segundo proveedor antes de que falle el principal, por ejemplo. O preparar un plan de contingencia.
que es definir qué hacer si el riesgo se materializa, si el proveedor falla finalmente. Vale. Y para las oportunidades, que a veces se nos olvidan, pues buscamos cómo explotarlas, cómo sacarles partido o cómo mejorar su probabilidad o impacto positivo. No dejarlas pasar. Entendido. ¿Y todo esto cómo encaja con las formas de trabajar más actuales? Pienso en metodologías ágiles, frente a enfoques más tradicionales tipo waterfall. Buena pregunta. La gestión de riesgos se tiene que adaptar, claro. No es lo mismo en Agile, donde tienes esa flexibilidad, esas revisiones continuas en cada ciclo corto o sprint, Ujú. que en un enfoque waterfall, que es mucho más planificado de inicio a fin. Las tendencias actuales van hacia una visión más integrada, más conectada con la estrategia general de la organización. Ya veo. Y un último punto que resaltaban bastante las fuentes, en la cultura de la organización. Parece que si en una empresa no hay una mentalidad de identificar y hablar de riesgos abiertamente, pues todo esto se queda un poco en papel mojado, ¿no? Totalmente. Si la cultura es de mejor no traer problemas o de ocultar las incertidumbres, la gestión de riesgos, por muy buenos planes que tengas, fracasa. Debe ser algo que cale en todos los niveles, desde la dirección, que tiene que apoyarlo, hasta el equipo que lo vive en el día a día. Claro. Es parte del ADN de una organización que quiera tener éxito, diría yo. Entonces, resumiendo un poco, gestionar riesgos va mucho más allá de ser una simple tarea administrativa para cubrirse las espaldas. Es más bien una disciplina estratégica clave para navegar la incertidumbre, para proteger los objetivos y, también muy importante, para estar atentos y capturar oportunidades. Vamos, que es imprescindible para tener éxito. Sin duda. Y quizá como reflexión final, algo que se intuye en las fuentes pero que va un poco más allá de los procesos y las herramientas. Aparte de todo esto, de los métodos, ¿cómo creen que influye la actitud? La actitud personal y la del equipo frente a la incertidumbre. Ese miedo o esa proactividad marcan la diferencia real en cómo se gestionan los riesgos de un proyecto al final del día. Ahí lo dejo para pensar.